Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo que dedicamos juntos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos inmersos en esta tremenda crisis originada por este virus, por el coronavirus, y seguimos en cuarentena aquí en España. Las autoridades nos están diciendo que la cosa se va a endurecer todavía más. Es una situación, sin lugar a dudas, muy complicada, pero donde podemos encontrar fuerza, fortaleza para seguir adelante, para soportar momentos de incertidumbre, de dificultades grandes. Bueno, pues el único sitio entendemos, por lo menos como creyentes, entendemos que es en la palabra de Dios, en la Biblia. Y estamos haciendo algunas reflexiones en esta ocasión en uno de los salmos, en el Salmo 8, que viene a contestar una pregunta vital, fundamental para el ser humano. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Pues antes de que, esta es nuestra segunda sesión, pero antes de que continuemos con nuestra meditación, vamos a leer el texto bíblico, el Salmo 8, y luego ya volveremos a él para ver qué es lo que dice y explicar algunas de las cosas que allí encontramos. Dice, por lo tanto, así el Salmo número 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bueno, en nuestra sesión anterior hablamos de los diferentes contrastes que encontramos en este salmo. Por un lado, la grandeza de Dios, la pequeñez del ser humano. Por otro lado también, pues el ser humano, su pequeñez en relación con el espacio, en relación con el tiempo, y sin embargo, la dignidad que Dios, como su creador, le ha dado. En fin, son varios contrastes que ahora mismo no puedo detenerme a volver a ellos, pero que sería muy bueno que volvieran ustedes al estudio anterior si no han tenido la ocasión y allí piensen en las cosas que estuvimos hablando. Ahora, ¿de dónde le viene entonces? Esta era la cuestión básica que nos formulábamos anteriormente. ¿De dónde viene la dignidad del ser humano? Y concluimos que viene, como dice aquí el Salmo, del hecho de que Dios lo ha formado. Le hiciste. Y esta es la cosa fundamental. Hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Y esto hace que el ser humano sea un ser que sí, que guarda parecidos con el resto de la creación, de los otros seres animales, pero es infinitamente superior. Tiene cualidades únicas. Entre ellas la personalidad que le permite tener una relación, una comunión con Dios mismo, que es un Dios también personal. Bueno, estuvimos hablando de todo esto, de la grandeza con la que Dios creó al hombre. Ahora empezamos a ver también cómo las diferentes teorías del ser humano que se resiste a creer en Dios, que no quiere creer en Dios, que está enemistado con Dios, pues va generando diferentes teorías desesperadas para apartar a Dios de la escena. Y esas teorías, pues que vienen pues, de la mano de algunos pensadores científicos muy importantes, pero son teorías, y son teorías especulativas que nunca se han demostrado. El Big Bang, la teoría de la evolución, son teorías que se basan, ya digo, sin haber sido demostradas científicamente, pero que se enseñan como un dogma casi de fe en colegios, en institutos, en universidades, y en la comunidad científica quien no las acepte pues va a quedar al margen, desde luego. Pero esas teorías no demostradas, insisto, se basan en la casualidad, en el azar, en los fallos, las mutaciones, las explosiones, cosas de ese tipo, ¿no? Que en nuestra experiencia cotidiana nunca podemos comprobar que una
que el azar o que la casualidad, que una explosión produzca belleza, produzca orden, produzca cordura, produzca algo como un ser humano, inteligente, reflexivo, consciente de su propia existencia, preguntándose acerca de su futuro, de Dios, de la eternidad. Y esto nos lleva a la conclusión, que era donde terminábamos la sesión anterior, de que estas teorías que inventa el ser humano para quitar de en medio a Dios, lo único que hacen es devaluar al ser humano. Le hacen perder la razón de su ser, de su existencia. ¿Por qué vivo? Pues no hay razón, porque soy producto de la casualidad, de una evolución ciega, causas fortuitas, pero no hay un propósito para mi vida. Y eso devalúa mucho al ser humano. Ahora, también hace que el hombre se sienta superior. Una vez que ha desplazado a Dios de en medio, pues ¿quién ocupa ese lugar? Lo ocupa el hombre. Y el hombre entonces se infla, se llena de orgullo, de autosuficiencia. Y entendemos que, bueno, pues es verdad, el hombre del siglo XXI, finales del siglo XX, pues ha conseguido progresar de una forma increíble, al menos en el ámbito de la ciencia, de la tecnología. Hemos visto una revolución absoluta en todos los hábitos que teníamos. Yo tengo 53 años y desde luego el tipo de vida que llevan mis hijos al que yo llevaba cuando era un niño o era joven, no se parecen en nada, ni a las cosas a las que jugábamos, ni cómo escuchábamos música, ni cómo veíamos películas o cómo nos comunicábamos con otras personas. No tiene nada que ver. En tan pocos años, en 30 años, ha cambiado todo absolutamente. Y el hombre, pues evidentemente se siente satisfecho viendo sus grandes avances en la tecnología. También ha estudiado las leyes que rigen este universo y ha conseguido emplearlas para su propio beneficio, de una forma a veces asombrosa. Y estas cosas, estos avances, le dan al hombre una falsa sensación de autosuficiencia. Y ha llegado a pensar ya, después de todo esto, no necesitamos a Dios. Somos autosuficientes, nosotros somos Dios, no hay más Dios. Esto ya lo explicó hace mucho tiempo, un filósofo alemán, Nietzsche. Él decía, Dios ha muerto, viva el superhombre. Y la idea era la misma. El hombre, pues antes, en la antigüedad, había cosas que no entendía, que no controlaba. Y entonces usaba a Dios como una especie de muleta en la que apoyarse para explicar lo inexplicable. Dios era el que solucionaba todo aquello que el hombre no entendía. Todas aquellas fuerzas que escapaban de su dominio, pues Dios estaba detrás de todo ello. Pero ahora que ya tecnológicamente hemos avanzado, conocemos bien cómo funciona todo eso, o al menos tenemos una idea, y hemos conseguido estos avances que han revolucionado el mundo en tan pocos años, pues ¿para qué necesitamos a Dios? Ya nosotros somos dioses. Dios era un producto de nuestra imaginación al que tuvimos que echar mano, pues cuando el hombre era débil, estaba en esa fase evolutiva, dirían ellos, en la que todavía no había llegado a su mayoría de edad. Pero ahora ya no necesitamos a Dios. Ahora somos ateos, somos agnósticos, no sabemos si existe Dios, ni tampoco nos interesa. ¿Para qué? Si es que no tenemos que hacernos esas preguntas, dice el hombre moderno. Si somos nosotros los que tenemos que resolvernos las cosas y de hecho no necesitamos a nadie más. Pero el hombre sigue siendo un ser muy débil y muy limitado. Y solamente nos damos cuenta de esta verdad tan evidente y tan grande cuando nos encontramos ante circunstancias muy dramáticas. Usted imagínese, a mí me ha pasado en ocasiones, tener que ir al entierro de un joven. Y bueno, cuando una persona de 80 y tantos años muere, pues la gente sufre, evidentemente, sobre todo los familiares más cercanos, pero de alguna manera se asume que es el curso de la vida, que, bueno, pues que era de esperar que eso tarde o temprano, más bien temprano que tarde, iba a ocurrir. Pero un joven, ir a un entierro de un joven. Y la gente empieza a hablar entre ellos y dicen, fíjate, si es que lo vi el otro día, iba corriendo, iba haciendo... iba con su moto con una vitalidad, lo vi con unos amigos jugando a lo que fuera, al fútbol.
y ahora míralo ahí en un cadáver, en un ataúd. Y la gente dice, no, es que no somos nadie, no somos nadie. Es entonces cuando llegan esto otro, ¿no? Estas cosas tan dramáticas en la vida del ser humano que decimos, no somos nadie. Pero se nos olvida rápidamente. Al cabo de un rato, estamos en cualquier otra circunstancia y empezamos a decir, ahora se van a enterar quién soy yo. No somos nadie, ahora se van a enterar quién soy yo. ¿Cómo puede ser que las mismas cosas salgan de la misma boca? Pues es que somos así. Somos así, nos tienen que recordar, necesitamos recordar lo débil que somos. Y a veces mirando estas tragedias uno piensa, es verdad, no somos nadie, no somos nadie. Pero rápidamente se nos olvida, desgraciadamente. Dios quiera que las verdades que nos enseñan estas cosas queden permanentemente grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, que recapacitemos de ello. Dice el autor a Eclesiastés que en la casa del difunto se encuentra sabiduría, y es por eso, porque encontramos lo que somos, el final de nuestras vidas, nuestra fragilidad como seres humanos, que no queremos aceptar. Pero el ser humano de hoy día está engreído, es orgulloso, se siente autosuficiente, y no hablo solamente de esta sociedad española, que esto es más que evidente, pero esta sensación, este orgullo, usted la va a encontrar en cualquier parte. En el momento en que el hombre tiene un poquito de soltura en lo económico, ya florece inmediatamente, que sin que casi lo riegues, ya sale todo eso, ese orgullo. Lo llevamos dentro. Y a veces, voy a decir algo que va a sonar mal, lo sé, soy consciente de ello, pero lo voy a decir después de haberlo pensado bien, y estoy seguro de lo que voy a decir, pero suena mal, yo lo reconozco. Dios a veces, en su misericordia, permite en nuestras vidas grandes desastres, enfermedades, calamidades, para que aprendamos que sin Dios no somos nada. Digo que suena mal, porque hablar de juicios de parte de Dios, o que Dios pueda hacer o permitir alguna cosa mala, pues el hombre no lo acepta. Bueno, esto le irrita y automáticamente se levantan armas contra Dios y contra el que pueda decir esto, probablemente en este caso contra mí. Y los propios creyentes rápidamente se sienten en el deber de salir en defensa del honor de Dios. Vamos a justificar a Dios, vamos a cambiar estos términos para que no parezca que Dios está detrás de alguna de las tragedias que le puedan ocurrir al ser humano. Y yo no me explico realmente todo esto, este rubor, estos complejos que a veces tenemos como creyentes para hablar de los juicios de Dios. Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar a todos los hombres. Eso es un hecho que va a ocurrir en el futuro, pero la Biblia dice igualmente que Dios ya está juzgando a los hombres en este mundo. Muchas veces dejándoles a las consecuencias de sus propios actos pecaminosos y sufriendo sus propias consecuencias, sí. Y otras veces enviando cosas, juicios concretos. La ira de Dios, dice Romanos 1, se manifiesta sobre todos los hombres que detienen con injusticia la verdad. No dice la ira de Dios se manifestará en el futuro, dice Romanos 1, y lo repite varias veces, la ira de Dios se manifiesta ya en este tiempo. Miren, Dios un día va a juzgar a todos los hombres, a esos hombres que se sienten autosuficientes, engreídos en su orgullo, pero los va a juzgar. Y para que vayan teniendo una idea anticipada de qué puede ser eso, y de que eso va a ocurrir, y que ellos no son nadie frente a ese Dios, pues va avanzando pequeñas cosas, pequeñas, pero las va avanzando. Creo que los creyentes de este tiempo tenemos que quitarnos estos complejos. Mire, es imposible leer la Biblia. Lea usted todos los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo, y se va a encontrar que todos ellos hablaban reiteradamente del juicio de Dios y de los juicios de Dios que les venían por invasiones, por plagas, por mil cosas, y no se ruborizaban. Somos nosotros en el siglo XXI que nos causa miedo decir que Dios puede juzgar al ser humano. Miren, en cuanto a esto que estoy diciendo, de que Dios pues permite a veces situaciones dramáticas en la vida del ser humano para que aprendamos, reconozcamos, nos demos cuenta de nuestra fragilidad. Hay un salmo, que es el Salmo 107, yo no tengo ahora el tiempo para desarrollarlo, pero simplemente les bosquejo
Les doy 4 pinceladas, realmente van a ser 4, de lo que habla este salmo. El salmo nos presenta a personas, a grupos de personas, en 4 situaciones extremas de la vida. La primera de ellas sería un viajero perdido en el desierto. Le quedan pocas horas de vida para morir, pero no quiere morirse, no está preparado para morirse, no quiere morirse. Y entonces clama a Dios. Esta es la frase clave que se repite una y otra vez a lo largo de todo el Salmo. Clamaron a Dios. Ante el hombre perdido en el desierto, ustedes imaginan la situación, perdido en el desierto. Se te ha acabado el agua, se te ha acabado todo. Te quedan horas para morir. Claman a Dios y Dios los conduce, tiene misericordia de ellos, los salva y los conduce a una ciudad segura. Un enfermo, dice, a las puertas de la muerte, desahuciado ya por los médicos, toda la medicina ha fallado, lo único que le espera ya se cierne sobre él la muerte. Y no quiere encontrarse todavía con Dios, y clama a Dios, clama a Dios. Entonces Dios tiene misericordia de él y le da más vida, prolonga su vida, para que le busque de corazón. Un enfermo a las puertas de la muerte, un prisionero, sería la tercera escena, un prisionero pudriéndose en un calabozo, olvidado, perdido de la sociedad. Y desde la cárcel Dios, el hombre ora, clama a Dios y Dios escucha su oración y lo libra. Un marinero en alta mar, sería la cuarta escena, un marinero en alta mar, a punto de naufragar en medio de una tempestad terrible y el barco es un juguete de las olas. Y entonces dice que toda su ciencia es inútil. Ellos que se sienten tan controlando aquel barco, que conocen los tiempos, que conocen, y de repente están como ebrios en medio de un mar que juega con ellos, como un pequeño barquillo de nada, y claman a Dios, y Dios los conduce a puerto seguro, cuando no pueden controlar la situación, cuando están desbordados por todos los medios. Situaciones diversas en las que Dios permite y que Dios muchas veces conduce a la persona a esta situación. ¿Para qué? Para, como dice el Salmo una y otra vez, para que los hombres clamen a Dios. Y podríamos decir que estos son pequeños botones de muestra, ejemplos de otras muchas situaciones por las que el ser humano puede pasar y que nos ayudan a darnos cuenta de que no somos autosuficientes. Ahora mismo estamos pasando por una pandemia algo sin precedentes a nivel global, que tiene en cuarentena a naciones enteras, increíble. Y cada día escuchamos cómo el índice de muertos sube por causa de este virus. Y el ser humano automáticamente se da cuenta, no somos nadie. Nos sentíamos tan fuertes, tan prepotentes, tan autosuficientes. Y ahora, cuando yo preparaba estas notas, ya hace mucho tiempo, este estudio lo tenía preparado hace mucho tiempo, pero escribía este ejemplo, que hoy es más vívido que nunca. Un pequeño microbio, un pequeño virus que se mete en el cuerpo humano y es capaz de tumbarnos, de dejarnos sin respiración y de enviarnos a la tumba. ¿Qué somos frente a un microscópico virus? No somos nada. Tan autosuficientes como nos sentimos, y un invisible, porque hace falta un microscopio además de los buenos, para poder ver esto. Un invisible bichito de estos se nos mete encima, digo bichito por llamarlo de alguna manera, y acaba con nosotros. ¿Dónde está la fortaleza del ser humano? ¿Dónde está su orgullo? ¿Dónde está su prepotencia? ¿Dónde queda? Y entonces muchas personas, no todos, porque hay algunos que van hacia adelante dándose cabezazos contra el muro, pero muchas personas en esos momentos hacen como estas personas del Salmo 107. Claman a Dios buscando ayuda, porque reconocen que al fin y al cabo el único que nos puede sacar de estas situaciones es Dios. No hay otro. El único que puede cuidar de nuestras vidas, si somos tan frágiles, tan débiles. Bueno, pues el Salmo 8, volviendo a nuestro punto de origen, el Salmo 8
dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ahora el salmista vuelve otra vez al comienzo, vuelve al momento en que Dios creó al hombre y lo creó con una alta dignidad, que viene a reflejarse aquí, ¿no? Una alta dignidad, ya lo hemos visto en la sesión anterior, nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Pero no solamente eso, sino que ahora nos dice también que hizo al ser humano con un alto propósito. ¿Cuál era ese propósito? Bueno, pues le dio dominio sobre todo el mundo, que es lo que acabamos de leer. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Recuerden Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, Dios hizo al hombre un virrey en la tierra, su virrey en la tierra, y le puso en la cúspide de la creación para que gobernáramos en el nombre de Dios todo lo que Él había creado y había puesto bajo nuestro control. Una inmensa dignidad, un privilegio de tremendas perspectivas, porque ¿qué sería el hombre en su origen, ¿no? ¿Qué sería? ¿Cuál es toda esa grandeza, ¿no? Ahora David lo vuelve a expresar en este salmo. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y vuelve a recalcar ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Esto es lo que David confirma, refiriéndose nuevamente a ese momento de alta dignidad que vemos al comienzo en la creación del ser humano. Ahora, este salmo es citado en el Nuevo Testamento y es muy importante que consideremos esa cita porque complementa y da nuevo sentido, amplía la perspectiva que tenemos de este salmo. Y eso sería en Hebreos capítulo 2. Ahora, lo que vamos a ver allí, y en alguna medida en nuestra propia observación de lo que encontramos a nuestro alrededor, es que en el momento presente no vemos que estas cosas sean como están descritas aquí. Y alguien se pregunta, ¿por qué? ¿Qué ha cambiado? Y la explicación la tenemos ya mismo en las primeras páginas del libro de Génesis. A continuación de lo que acabo de leer, en el capítulo 3, pues se habla de la introducción del pecado. El pecado como una transgresión, como un acto de rebeldía contra Dios. Satanás le viene a decir a Adán y a Eva, seréis como Dios si le desobedecéis. Y engañados por ese orgullo, por esa posibilidad de desplazar a Dios y ocupar ellos mismos el lugar de Dios, pues le desafían y se colocan, quieren colocarse en su lugar. Pero lo que ocurre es que automáticamente esos bellos propósitos, ese objetivo que Dios tenía cuando creó al hombre a su imagen y semejanza y le colocó por encima de todas las cosas, pues se ven truncados. Y hoy en día, pues el hombre, es verdad, seguimos llevando la imagen y la semejanza de Dios, que es lo que nos confiere un valor especial en medio de toda la creación. Sin embargo, pues es verdad también que esa imagen de Dios está muy borrosa. Se ve con muchas dificultades en el ser humano, por causa del pecado. Y es verdad, el hombre aún así pues sigue adueñándose y conociendo y usando las fuerzas a su alrededor y avanzando en la ciencia, como antes decía. Pero uno se pregunta, ¿y qué habría sido el hombre si no hubiera pecado? Si ocupara todavía ese lugar con el que Dios lo creó, con esas posibilidades enormes de ir explorando. Ahora, bajo el pecado, con la imagen de Dios dañada en el ser humano, estamos en estas condiciones y hemos avanzado tanto. ¿Qué sería el hombre sin esa mancha, sin ese lastre terrible del pecado que todo lo estropea y lo distorsiona? Yo recuerdo cuando era niño, no sé los años que tendría, igual tendría 8 o 10 años, no sé. Estaba en una clase de religión en el colegio y creo que fue la primera vez o de las pocas veces que yo recuerdo que oyera hablar de religión, porque en mi casa prácticamente no se hablaba de estas cosas
ni habíamos leído nunca la Biblia, ni sabíamos de nada. Yo hasta los 15, 16, hasta los 15 años, 14 y 15 años no supe lo que era la Biblia. Pero en aquella ocasión en el colegio el profesor nos estaba hablando precisamente de esto y nos explicó la misma cosa. El hombre, si no hubiera pecado, tendría... Y yo salí al recreo enfadadísimo con Adán y Eva, lo reconozco. ¿Y por qué hicieron eso con lo que podríamos haber sido? ¿Qué podría haber sido el hombre? Un universo entero delante de nosotros, a nuestras puertas, por explorar. Ahora aquí como enlatados, como sardinas, ¿verdad?, en este planeta, pero si el hombre no hubiera pecado, estoy convencido de que este universo está aquí para explorarlo y el hombre podría haber hecho infinidad de cosas. Pero todo ha quedado truncado por causa del pecado. Ese bello proyecto de Dios totalmente arruinado. Y ahora el hombre es simplemente una sombra de lo que fue. Y como digo, pues sigue haciendo increíbles descubrimientos científicos, pero, hay siempre un pero grandísimo, pero todos esos descubrimientos siempre van acompañados también de sombras. Y hoy día hemos avanzado mucho en ciertas cosas, pero nuestros avances tecnológicos, nuestros avances científicos, nuestro avance en nuestro estilo de vida tiene un coste altísimo, altísimo para la creación en la que vivimos. No nos queremos dar cuenta, nuestros gobernantes miran para otro lado la mayoría de las ocasiones y el ciudadano de hoy día ni es consecuente ni responsable con lo que estamos haciendo. Echamos siempre la culpa a otros, pero nuestro estilo de vida es el que finalmente lleva a la situación a donde la llevamos. Y quizás algunos piensen que yo soy muy catastrofista, que lo veo todo muy negro. Bueno, yo voy a decir ahora lo que todo el mundo dice, bueno, todo el mundo, muchos dicen por aquí y por allá, y se quejan y se lamentan, y sin que mucha gente les escuche. Hemos destruido, como consecuencia de nuestros avances, porque todo lo que el hombre hace tiene una sombra, el pecado siempre estropea las cosas. Estamos destruyendo la capa de ozono, un verdadero problema con el calentamiento de la tierra, con la lluvia ácida, con la destrucción de los bosques, de las selvas tropicales por causa de la desertificación, la extinción de numerosas especies animales. Tenemos auténticos problemones con la disposición final de los desechos tóxicos y con otras muchas cosas contaminantes. Al final los países ricos se quitan todo ese tema de encima y lo mandan siempre a los países pobres. Y así, como no lo tienen a la puerta de su casa, ya piensan que no hay ningún problema. Pero es el hombre moderno, es una vergüenza, una vergüenza. La contaminación de los océanos, la contaminación atmosférica, la deforestación, la pérdida de diversidad biológica, por la contaminación de suelos también, de aguas, de plantas, de animales, de seres humanos, por el efecto de plaguicidas. Y la lista sería innumerable de las cosas que estamos destruyendo. Eso en el contexto de la creación, del mundo material que nos rodea. Pero es que el propio hombre se está también autodestruyendo. Y escuchamos una y otra vez de guerras, de sangre, de miseria, de lágrimas, de destrucción, de odio. El hombre es incapaz, aunque se siente tan orgulloso y tan prepotente, es incapaz de gobernarse a sí mismo. ¿Cómo va a gobernar al mundo? Y los problemas se multiplican en los matrimonios, en las familias, entre los hijos y los padres, con las personas mayores, el conflicto generacional que ahora ya va a dos bandas. Nada parece funcionar bien. Una de las cosas que yo estoy temiendo ahora mismo con esta crisis, con esta cuarentena que estamos sufriendo, es que muchas familias están siendo obligadas a convivir 24 horas diarias juntos. Y eso va a crear una cantidad de conflictos enormes, porque en la vida normal, cuando estamos en nuestro ritmo habitual, pues uno entra, sale, me voy a trabajar, bueno, ya no estoy con mi mujer, ya no estoy con mi marido, ya no estoy con mis hijos, ya no estoy con mis padres, pero ahora estamos todo el santo día metidos en el mismo sitio. ¿Y cuántas personas hay que apenas se toleran un ratito en esos cruces de me voy y me vengo del trabajo? Y ahora pasar 24 horas seguidas. Yo creo que va a haber grandes problemas y muchas tensiones
dentro de las familias también por estas causas. A lo que hay que añadir encima el problemón, la preocupación de qué comeremos, qué beberemos, de dónde sacaremos los recursos para comprar, podremos ir a comprar, habrá alimentos, tantas y tantas cosas con las que nos podemos romper la cabeza pensándolas. Y esto al final pues crea tensiones, y el hombre que no se puede controlar a sí mismo, que aunque se sienta autosuficiente en realidad es destructivo. El hombre es el mayor arma de destrucción masiva que existe en este mundo. Triste, triste. Esto que dice aquí el salmista, todo lo pusiste debajo de sus pies, habla de los animales. Bueno, en realidad los animales en la mayoría de los casos huyen del ser humano y en otras ocasiones le atacan al ser humano. Muy pocos son los animales realmente que el hombre ha conseguido domesticar. Muy pocas las especies, muy pocas. Y ahora, este cuadro pintado aquí por David, pues por el salmista, por David, que luego viene recogido, como digo, en el Salmo 2, pues no refleja realmente en toda su profundidad, en toda su extensión, la realidad de cómo está el mundo, cómo ha quedado el hombre después de la caída en el pecado. Y Hebreos vuelve a citar el mismo texto y ya reconoce ese punto, que esto no se corresponde con la situación actual del hombre. Fíjense, en Hebreos capítulo 2, vamos allí porque esta porción es importantísima. Verán que se repite algunos versículos del Salmo 8 con total exactitud, literalidad. Hebreos capítulo 2, versículo 6, que dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y aquí es donde cita el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Y ahora viene el punto que añade, ya ha dejado de citar el Salmo 8, y ahora hace su propia reflexión. Y fíjense cómo viene a coincidir con todo este análisis de situación que estamos haciendo en esta meditación. Dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Más bien vemos que están fuera de su control. Controla algunas cosas, pero muy pocas. Y las que controla se le vuelven contra él con mucha facilidad. Ahora, este cuadro es patético. Y yo no sé si ha conseguido usted acompañarnos hasta este punto del estudio, de nuestra meditación, o ya, en fin, hace ya un rato que se ha dado de baja y ha dejado de pensar en estas cosas tan negras, porque para problemas lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Para qué esperar que otro predicador más nos cuente todas estas cosas? Bueno, si ha llegado hasta este punto me alegro que lo haya hecho. ¿Por qué? Porque precisamente ahora es cuando viene lo bueno, la solución de Dios. Dios también ve este problema y va a hacer algo, Es verdad que desde que el pecado entró en el mundo, pues el hombre ha ido cuesta abajo, se ha devaluado a sí mismo, y Satanás, el diablo, ha ganado mucho poder sobre el ser humano, al punto que dice que se le llama en las Escrituras el príncipe de este mundo, porque ha conseguido mucho poder sobre el ser humano en esta situación. Y ahora la cuestión entonces es, ¿y qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Bueno, Dios podría haber hecho algo muy sencillo para él, que es destruir todo este inmenso universo de la misma forma que lo creó. En un momento, por medio de su palabra, creó los cielos y la tierra y todo cuanto existe, y le fue poniendo orden. Lo podría haber destruido y haber empezado un proyecto nuevo desde cero, quitando de la escena al hombre, al ser humano, punto y final, y empezar un proyecto nuevo. Pero lo que el Salmo 8 nos dice, y Hebreos capítulo 2 nos revuelve a recordar y a enfatizar y a reforzar, es que Dios no va a abandonar su proyecto inicial. No ha olvidado nunca ese proyecto, su plan original. Ahora entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser la solución de Dios? Y esto es increíble, a mí me fascina. Reconozco que es una de las cosas en la palabra de Dios que más me emocionan, que más llenan mi corazón, lo reconozco, que más fuerte me ha hablado siempre. La solución de Dios a este problema universal del ser humano.
Hebreos, donde estábamos leyendo en el capítulo 2, continuemos en el versículo 8. Decía, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero, y aquí viene un segundo pero, que hay que añadir y volver a cambiar todo el orden, la dirección de las cosas, ¿no? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dice, aquí hay cosas que son importantes. Lo primero es que Dios nos ha dicho antes, en el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. No, Dios no ha sujetado el mundo venidero, el mundo futuro, a los ángeles, sino que Dios, como he dicho, bueno, como dice aquí, no ha abandonado su programa inicial, sino que el mundo, Dios tiene la intención, el deseo fuerte de que vuelva a ser controlado, gobernado por el hombre. Por lo tanto, no ha abandonado el proyecto inicial, pero en medio está el problema que es la causa de todos los males que tenemos, el pecado, del que no queremos oír hablar, pero que está omnipresente en la vida del ser humano, en la sociedad y en todo cuanto nos rodea, el pecado. ¿Cómo va a solucionar Dios el problema? ¿Cómo va a solucionar las graves consecuencias que el pecado nos ha traído? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Y aquí Hebreos nos lo ha explicado, fíjense. Dice cómo lo ha hecho, porque no es algo que va a hacer, sino algo que ya ha hecho. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, lo primero que nos dice es que aquí Jesús, que se presenta con su nombre humano, Jesús, dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere esto? Bueno, anteriormente, en el capítulo 1, en los primeros versículos, el autor de Hebreos ha presentado al Señor Jesucristo como el Hijo eterno de Dios, el creador y sustentador de todas las cosas. Sentado en alta majestad, al que están sujetos los ángeles y todas las criaturas y todos los seres de este mundo. Pues ese mismo ser que ocupa el lugar más alto, más sublime del universo, dice aquí que se hizo un poco menor que los ángeles. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere, y añade su nombre humano, se refiere al hecho de que se hizo hombre. Y el hombre, pues es inferior a los ángeles. Dice el apóstol Pedro que los hombres son inferiores a los ángeles en fuerza y en potencia, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Él se hizo hombre, se hizo inferior a los ángeles, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Pues para poder ser el representante de los hombres, de la raza humana caída, bien que él nunca tuvo pecado, pero sí que era un hombre, como nosotros. Por lo tanto, siendo hombre, podía ser nuestro representante y pagar nuestra deuda. Y eso es lo que hizo. El asunto del pecado es un asunto judicial, es una transgresión de la ley de Dios. Y entonces había que saldar esa justicia. Y la justicia era muy seria, porque imponía una sanción tremenda sobre el pecado. Sobre un solo pecado, no sobre 1000 pecados, sobre un solo pecado. Que no era ni matar, ni robar, ni adulterar, ni ser un pederasta, ni ser un ladrón. Era comer de un árbol que Dios había mandado no comerás de él. Es un acto de desobediencia. Y las consecuencias del pecado son la pena de muerte, pero no la pena de muerte morir aquí, sino morir eternamente, lo que implica la separación de Dios. Y Cristo vino a este mundo y pagó por nosotros eso. ¿Dónde lo pagó? Lo pagó en la cruz. La separación del Hijo del Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y esos momentos, esas horas en la cruz fueron de una agonía intensa a un punto que no podemos ni siquiera imaginar, porque ahí Él cargaba sobre sí nuestra condenación. Tremendo, tremendo. Como un hombre fue nuestro representante y cargó sobre sí mismo nuestra culpa. De esa forma,
Él ofrece gratuitamente salvación a todo aquel que la quiera recibir, con las condiciones que eso implica, claro. Pues arrepentirnos de nuestros pecados, porque no tiene sentido aspirar a la salvación sin arrepentirnos de nuestros pecados, es un contrasentido. Queremos ser salvos de nuestros pecados, por lo tanto es imprescindible previamente arrepentirnos de ellos, cambiando el rumbo de nuestra vida. Y por otro lado, aceptar a Cristo como nuestro Salvador y también como nuestro Señor, como el que a partir de ahora va a gobernar nuestras vidas. Porque el problema en Génesis, descrito allí, es que el hombre se rebeló contra Dios. Y ahora el hombre tiene que volver nuevamente a una relación correcta con Dios, en el que Él se coloca como hombre, nos colocamos como hombre, reconocemos nuestra infinita inferioridad y reconocemos a Dios como Dios y volvemos a vivir en la armonía del principio. Bueno, pues esta es la forma increíble en la que Dios ha salvado al hombre. Es impensable este plan, que Dios se haga como una de sus criaturas para salvarnos a nosotros. Pues bien, esa es una parte del plan, que es maravillosa, es increíble. Será nuestro tema de conversación eternamente en el cielo. Pero hay otro hecho igualmente importante y significativo, y es que Cristo, después de haber muerto, resucitó, demostrando que Dios había aceptado ese pago que Él había hecho ante la justicia de Dios. Aceptó eso como satisfactorio. La justicia de Dios quedó saldada, el sacrificio de Cristo era válido, y Él resucitó. Resucitó y ascendió al cielo. Por eso dice que, nuestro texto aquí en Hebreos dice que fue coronado de gloria y de honra. Y fue coronado de gloria y de honra en el cielo, donde fue ascendido y se sentó a la diestra en el trono de la majestad en las alturas. El lugar que por derecho legítimo le corresponde. Ahora, el que subió, el que ascendió al cielo, nos dice y enfatiza las Escrituras, Él subió al cielo como hombre también. Como Dios, por supuesto, pero también como hombre. Podríamos pensar, bueno, pues ya ha acabado la obra de la salvación y para ello era necesario que se hiciera hombre, pero ya una vez terminado eso, pues se despoja de su naturaleza humana y vuelve a ascender al cielo exclusivamente como Dios. Pero no es este el hecho. Y es muy significativo porque cuando los apóstoles estaban viendo al Señor Jesucristo ascender al cielo, unos ángeles se colocaron al lado de ellos y les dijeron: este mismo Jesús, y estas palabras son importantísimas, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así mismo volverá. Es decir, ese hombre perfecto, con ese cuerpo glorificado después de su resurrección, ese cuerpo que le permitía traspasar, salir de este mundo y entrar en el otro mundo con total naturalidad y volver nuevamente aquí. Algo que nosotros con el cuerpo presente, evidentemente, con este cuerpo de ahora no podemos hacer, pero Él podía hacerlo. Y dice, este mismo Jesús es el que va a volver. Por lo tanto, en el cielo está también como un hombre, como Dios, por supuesto, pero como hombre, en el cielo. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que Cristo, cuando ascendió al cielo, sí, como Dios y como hombre, pues ascendió para sentarse en el trono. Y por supuesto, pues pasó por delante de los ángeles y fue ascendiendo hasta sentarse en su sitio. Está coronado de gloria y de honra. Y ahora el autor a los Hebreos, pues lo dirá un poco más adelante, aquí en este mismo capítulo, pues lo que viene a decir es que ahora Cristo es la cabeza de una nueva raza de hombres. El apóstol Pablo mencionaba a Adán, el de Génesis, como el primer Adán, pero menciona a Cristo como el postrer Adán, como la cabeza corporativa de una nueva raza de hombres. O estamos en Adán, en el primer Adán, porque hemos pecado y vivimos en nuestros pecados y ya sabemos lo que nos espera, o estamos en el postrer Adán, en el Señor Jesucristo, un nuevo hombre, con un cuerpo ya glorificado, de resurrección, totalmente diferente. Y ahora lo que viene a decir Hebreos es que ha colocado a este postrer Adán, le ha dado una dignidad superior a la que el primer Adán tenía en el momento de su creación, cuando salió de las manos de Dios con toda su dignidad. ¿Por qué razón? Bueno, porque este nuevo Adán, este postrer Adán, el Señor Jesucristo, ha pasado por encima
de los propios ángeles, dando al ser humano que está en Cristo, mayor dignidad que la que teníamos anteriormente en el primer Adán, en Génesis. Por eso nos dice el autor a los Hebreos que Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, sino al hombre. Al hombre que, citando el Salmo 8, pues fue creado con unas expectativas muy altas, pero se vieron truncadas por causa del pecado. Pero Dios aparece para dar una solución, y esa solución consiste nada más y nada menos que en la vida del propio Creador, hecho hombre, entregado por nosotros, resucitado, ascendido a la gloria. En cierto sentido, ahora mismo ya como creyentes estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esta es nuestra posición definitiva. Temporalmente estamos todavía aquí, sujetos a muchas dificultades, evidentemente. Pero nuestra posición final, a donde vamos, a donde llegaremos, porque Dios nos llevará allí si somos creyentes, pues es estar sentados juntamente con Cristo, no en su trono de alta majestad, pero sí sentado, como dice Apocalipsis, hay allí 24 ancianos que están colocados alrededor del trono de Dios, gobernando también. Bueno, pues estaremos allí con Él. De hecho, nos ha dado esa dignidad incluso superior a la de los ángeles, y dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 3, ¿o no sabéis que habéis de juzgar a los mismos ángeles? ¿Por qué os entretenéis en juzgar cosas pequeñas y lo hacéis tan mal? Él les viene a decir ahí en Corintios. Juzgaremos a los ángeles, porque esta posición que nos ha dado Cristo es superior a la que teníamos antes. Por lo tanto, cuando el primer Adán se separó de Dios, perdió toda su dignidad. Pero ahora recuperamos esa dignidad y mucho más en Cristo. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Para que juntamente con Él, con Cristo, seamos glorificados. En Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este es el futuro que está preparado para el ser humano. Y esto, pues, explica perfectamente y encaja perfectamente, por un lado, con la realidad presente que estamos viendo como consecuencia de los pecados del primer Adán, pero encaja también con los hechos históricos que ya han acontecido en nuestro mundo, que tienen que ver con Cristo, con su muerte, con su resurrección. Ahora, regresando al Salmo 8, nos falta ya solamente el último versículo, que termina exactamente igual que como comenzó. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Había empezado alabando a Dios, termina alabando a Dios. Ahora, David tenía una idea, creo que inexacta, de cómo Dios pensaba restaurar al ser humano. Aún así le parecía maravilloso todo lo que Dios había hecho en el primer momento con la creación, y confiaba en Dios, y aunque no entendía bien todo el proyecto de Dios para el ser humano, ya alababa a Dios viendo la creación, viendo toda la maravilla de Dios. Confiaba en que Dios podía hacer mucho más, todo lo que se propusiera. Pero ahora nosotros estamos en una posición mucho más elevada, en el sentido de que podemos ver mejor, un panorama mucho más amplio del que David podía ver. Nosotros entendemos bien cómo ha hecho Dios todo esto. Entendemos todo lo que Dios ha conseguido por medio de la obra de la cruz. Ya ha sido realizada. La cruz, la resurrección, la ascensión, la glorificación, todo eso lo conocemos. El Nuevo Testamento nos da infinidad de detalles. Si David, con tan poca información, podía alabar a Dios y estar tan agradecido, ¿cómo nosotros podemos cerrar nuestros corazones y no glorificar a Dios, no vivir enteramente para Él, cuando nos ha transformado de lo que éramos a lo que vamos a ser? Nos ha dado no solo lo que habíamos perdido, sino que nos ha dado mucho más. ¿Cómo puede ser que la gracia de Dios sea tan grande? Porque uno esperaría, bueno, pues la salvación de Dios, y es lo que piensan muchos creyentes, la salvación de Dios será volvernos nuevamente al punto de origen, lo que perdió Adán. Pero es que no es eso la salvación que Dios ha dado. Esto es la inmensidad de la gracia de Dios.
que no solamente nos devuelve lo que habíamos perdido, sino que a pesar de que éramos malos, enemigos, rebeldes contra Dios, Dios no solo quiere salvarnos, sino que quiere hacer algo mucho más grande de lo que hizo en el principio, con el ser humano. La gracia de Dios, incomprensible. Que Dios sea tan bueno, tan magnánimo, tan increíblemente generoso en todo lo que Él hace. Increíble. David dice, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y nosotros tenemos que decir, amén. Cuán grande es tu nombre, lo que tú eres, lo que tú has hecho. Con todo el conocimiento que hoy tenemos que nos facilita la revelación del Nuevo Testamento. Bueno, pues son días oscuros. Ahora volvemos a la realidad, ¿verdad? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre en el presente? Días muy oscuros, muy oscuros. Se ciernen sobre nosotros. Pero no olvidemos, si estamos en Cristo, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es su proyección? ¿Hacia dónde vamos? Es algo increíblemente glorioso. Mirar hacia el futuro en Cristo, nuestro futuro en Cristo, nos alienta sin lugar a dudas a pasar por este valle de sombra de muerte. Y me falta solamente decir que si usted no está en Cristo, no sabe lo que se está perdiendo. Y no sabe lo que se va a perder en el futuro. De verdad, no mantenga su rebeldía contra Dios. No piense orgullosamente de usted mismo como hombre. Humíllese ante Dios, reconózcale como Dios, pídale su salvación, como los del Salmo 107. Clame a Dios y verá lo que Dios es capaz de hacer por usted. Se sorprenderá, se lo aseguro. Bueno, gracias por habernos acompañado en este estudio una vez más. Que el Señor les bendiga, les ayude en este tiempo difícil. Y cuando el Señor lo permita nos volveremos a reunir. Gracias, hasta entonces.